Ok, muy buenas noches. Me presento, soy Jorge Castelblanco. Esta es parte del parcial número uno para la materia de estructuración de proyectos de infraestructura, materia de maestría. Entonces, bien, vamos a abordar las 6 primeras preguntas como tal que están en el parcial, dando la primera diciéndonos que, bueno, expliquemos qué es ¿qué? Explicar qué es una APP o la financiación de proyectos por medio de las APPs. Las APPs es básicamente la integración de lo público y lo privado buscando un fin común de financiar un proyecto para sacar este adelante. Ya sea, en este caso, para el caso puntual de Pacífico 3, se hicieron tanto emisión de bonos a nivel exterior, para en este caso dólares, que se hizo en la banca de Nueva York. Por otro lado, se hizo emisión de bonos en peso colombiano y por otro lado, también se buscó que bancos colombianos intervinieran dentro de este proyecto. Esto con el fin de que no sea el gobierno el que tenga que invertir, sino que tanto la inversión como los riesgos los tenga sometidos directamente el gobierno, los tenga sometidos los privados y no el gobierno. Para este caso también se buscaba que hubiera tanto peso como dólar para que hubiera una variedad de moneda. Eso con el fin de que tener varias opciones de financiación y mirar las mejores ofertas tanto en tiempo como en tasas de interés. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea de la proposición de esto. Si miramos un poco más a cabalidad, mirando los costos y las cantidades de lo que invirtió, en este caso la bolsa internacional se puede dar más o menos que fue un 57% de los 260 millones de dólares que invirtieron, que fueron del exterior por parte de George Sisto, o CEO de Tory. Da esa inversión, ya ahorita más adelante vamos a explicar cómo y cómo digamos, se le da la tentativa a él para que invierta o qué se le genera para que él quiera invertir en el país, pues en este proyecto de Pacífico 3. Buscan que esa bolsa se integre, que sean la mayoría de esa inversión extranjera en dólar los que hagan la mayor inversión. En este caso fue el 57% del proyecto, que fue lo que se recaudó o se buscó que se recaudara con bonos estatales. Ahora, para responder la pregunta 2, que la pregunta 2 nos habla más o menos de los ingresos contra pues lo que se va, o sea, contra el flujo necesario para cubrir deudas. Si miramos acá están los dos escenarios. El escenario crítico para el caso de el escenario, perdón, está el escenario base, que es el escenario, digamos, óptimo que esperemos que pase, y está el escenario crítico, que es el, digamos, donde la cantidad de ingresos que van a llegar por parte de peajes no va a ser lo óptimo. Acá lo estamos mirando, por ejemplo, desde el 2019, en esta gráfica, como la estamos viendo tal cual. Y estamos viendo que obviamente esa área, esa gran brecha, lo que estaría demostrando, que es algo que vamos a mirar más adelante con ese escenario pesimista, es toda la gran brecha de lo que estaría ocurriendo si no llega a haber un área, como digo, una óptima ingreso, por lo menos un ingreso que permita pagar a los acreedores, y por lo tanto el proyecto entraría en déficit económico y podría entrar en quiebra o incluso en insuficiencia económica y pues falta de flujo para pagar a sus acreedores, que ahí tendría que entrar el gobierno. Un poco más adelante vamos a mirar eso. Entonces estamos mirando esa gran brecha de qué pasa cuando el proyecto está generando, ya comenzando a generar, porque qué es la idea de esos proyectos, más adelante vamos a explicar, que ya comienza a funcionar no de manera entera hacia hasta el final, sino que comienza a funcionar en este caso, por etapas. Esa es la idea de esto. Listo. Ahora, avanzando acá, vamos a mirar que ya, por ejemplo, para el 2020, después de pasado ese periodo de gracia, que son más o menos como 4 o 5 años para el caso de este proyecto, el escenario base ya ha presentado ganancias, o por lo menos llegó a un punto de equilibrio y ya comenzó a demostrar ganancias, que pues, dado el caso, por ejemplo, mirando las tablas y los anexos, se ve que sí, que es un proyecto que está generando como tal una ganancia económica, porque pues estamos pasando en menos de 10 años de 5.000 millones de pesos a 172.000 millones de pesos. Significa que el proyecto va a ser muy viable porque está llamando mercado, está llamando usuarios a la vía. Mientras que si miramos el escenario pesimista, donde casi nadie está usando, o por lo menos en un rango de periodo hasta el 2020, nadie ha usado este proyecto, y por lo tanto ya estamos viendo que hay un déficit económico delicado, porque no estamos llegando a un nivel donde ya podamos, por lo menos el proyecto, comenzar a pagar las deudas, y por el contrario, está en un déficit económico todavía. Esto mirando ahora la pregunta 3, que explica el rol de la deuda para estructurar financieramente el proyecto APP.
capital prestado durante la fase de construcción. Bueno, ¿por qué no hay que pedir ese dinero o esa etapa de dinero en la época de gracia? Básicamente, lo vamos a colocar como un ejemplo, si yo tengo 10 millones de pesos para comprar, voy a hacer la inversión en un carrito de hamburguesas, por ejemplo, si el banco, yo tengo que pasar, por ejemplo, un mes, digamos que en un mes voy a tener que mirar pues, la compra del carro, insumos y todo eso, pero pues en ese mes yo no he generado nada. Ahora, si el banco me pide en ese primer mes de una que le pague 1 millón de pesos del interés, pues automáticamente yo ya no tengo 9 millones, 10 millones para hacer una inversión, sino tengo 9. Entonces el tema es que ya no voy a poder comprar o voy a tener que bajar, por ejemplo, no voy a poder comprar insumos o no voy a poder comprar un carro óptimo que me ayude a mejorar las ganancias, sino que por el contrario voy a tener que comenzar a bajar costos y pues eso se va a ver que reflejado en la calidad o en que no puede ejecutar ciertas cosas. Es lo mismo en este caso con el proyecto que estamos viendo. Si comenzamos a pagar o a amortizar desde el primer momento que estamos generando tan poco o casi nada de ingresos, pues vamos a tener un déficit económico para no poder comprar, por ejemplo, materiales e insumos. E incluso vamos a llegar a tener un problema de que vamos a llegar a un punto donde no vamos a tener que pagar y automáticamente el proyecto quedó financiado porque no hay de dónde más. ¿Por qué? Porque comencé a pagar deuda antes de construir. O sea, básicamente no tendría mucha gracia devolverle al señor George Sisto la inversión que él ya me pagó y comenzar a pagar de una con la misma inversión que hizo él. O sea, no tiene lógica alguna. Por eso lo delicado de que debe haber un periodo de gracia para poder pagar. Ahora, mirando ya, ¿qué es lo que se llama unidades funcionales? Unidades funcionales es que el gobierno va a crear unos hitos, en este caso el gobierno colombiano, por medio del Fondo de Desarrollo Nacional y de la ANI, que van a ser como supervisores de esto y van a estar como garantes, es mirar que, oigan, no me van a entregar a mí una hora y yo no les voy a recibir hasta lo último, porque de pronto se financian o algo, sino que yo les voy a comenzar a pagar a ustedes por medio de una fiducia o de otros modos mercantiles, de que este personaje o esta contratista o esta persona natural o jurídica, como sea, me vaya entregando por partes el proyecto. ¿Esto con qué? Que ya estas unidades funcionales ya me estén proporcionando algo al proyecto, o sea, ya tengan un valor agregado. ¿Qué significa esto? Que si el proyecto ya me está generando a mí, digamos, ganancias, bueno, no tanto como ganancias, sino que ya están funcionales, yo le puedo ir desembolsando dinero. Ahora, por el contrario, si este personaje a mí no me está desembolsando a mí o no me está entregando nada, pues yo no le debo dar dinero. Entonces, por lo tanto, que estoy como gobierno, como entidad controladora, que estoy, pues, digamos, salvándome de acá, pues fácil, no quedarme con una obra llamada, pues, o bueno, con el paradigma que llaman acá en Colombia elefante blanco, de quedarme con una obra que no es funcional absolutamente para nada, sino por el contrario, ¿qué estamos haciendo? Obligando a que la persona primero integre, porque pues el contratista con su capital privado es el que está respondiendo por eso. Entonces, él es el que se lleva todo el riesgo, si no entrega nada, pues no se le paga nada. Y si me entrega algo, por lo menos yo me quedo como gobierno con algo funcional y no con una obra que no sirva para absolutamente nada, como ya ha pasado en otro tipo de proyectos eh, que puede encontrarse por montones acá en, pues, en nuestro país. Ejemplo, miremos acá la gráfica. Si nosotros miramos la gráfica, la detallamos, estamos viendo que obviamente en los primeros 5 años ellos van a tener un poco de, pues obviamente de gastos, que es lo normal porque son inversiones en túneles, puentes, vías, pavimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para comenzar yo a recuperar esa inversión, ellos ya me tienen que entregar fases, en este caso, o hitos ya establecidos, predefinidos y funcionales. No es que me entreguen algo que ya cumple técnicamente, sino que este sea funcional. O sea, que yo ya puedo estar recogiendo, por ejemplo, peajes por esos tramos, que ya puedo estar cobrando por ellos y estoy generando valor a eso ya entregado. Eso es lo ideal de que haya que, pues, unidades funcionales y no yo quedarme con un proyecto y pagar todo hasta el final con el riesgo de que ni me quede con proyecto ni sea funcional. Avanzando, ahora con la pregunta número 5 que nos hace acá, eso sí solo mirando el escenario más crítico, vamos a hacer un análisis en el TADAPA, o bueno, esto es lo que digamos es el índice de lo que cubre de la subida, de este caso, de, pues, del dólar, por ejemplo, cuando vaya a cambiar la tasa bancaria y todo esto, que digamos es un trato que yo les he hecho, les he comentado anteriormente, el gobierno cómo atrajo, por ejemplo, el mercado para no dejar desabastecido, por ejemplo, que pues, como en este caso, por ejemplo, el dólar se vuelva más fuerte ante el peso, el gobierno que dice, no, fresco, no se afanen, nosotros asumimos ese riesgo,
ustedes sigan y si o sea, la cuota bancaria cambia, el gobierno asume ese riesgo, o sea, pone ese dinero. Eso primero, pues para decirle pues, tanto al nacional como al internacional que va a haber, o sea, va a haber una gabela o el gobierno va a entrar a responder por estos desfases de dinero, que es crítico. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa en el pesimista? ¿Qué pasa cuando está muy, muy, muy hacia allá hacia el pesimismo? Si vamos y miramos lo que va a llegar, tanto por fiducia y por fiducia internacional y fiducia nacional en pesos colombianos y en dólares, si nosotros llegamos a tener eso, el DSRO, que es la unidad para medir el tema de la deuda, cómo estamos ante la deuda con lo que estoy generando yo, si miramos ahí unos años, que son como 4 o 5 años realmente, según en el caso pesimista, estamos llegando a punto 6, punto 8, punto 7. ¿Esto qué significa? Que para pagar $1 que yo debo, estoy solo generando 0.60 o 60 centavos, más bien, no $0.6, sino 60 centavos. ¿Qué implica eso? Que pues básicamente yo no tengo cómo cubrir la deuda y por lo tanto que estoy endeudado, estoy quebrado. ¿Qué ha tenido que hacer el gobierno? En algunos 2 o 3 años ha tenido que invertir fuertemente dinero. ¿Para qué? Para que pues obviamente no se pierda la confianza de inversión en el país. Y por el tanto, pues obviamente, pues Colombia cumpla con pues no Colombia, sino que el proyecto cumpla con sus acreedores, porque si no eso va a generar una muy mala reputación a nivel internacional y esto automáticamente comienza a mitigar mucho la inversión internacional y la nacional en proyectos tanto del Estado como en la banca pues la parte financiera de Colombia, algo delicado. Entonces, ese es el problema, pues uno de los problemas cuando o sea, que el gobierno intervenir a meterle mucha más plata, como lo podemos ver, básicamente en el 2022, por ejemplo, 2027 y 2029 tiene que meter un montón de plata, pues ¿para qué? En el escenario pesimista, para suplir esos ingresos. Obviamente, pues si vamos a mirar la tabla del DSCR, pues vamos a mirar que ese pago, o sea, para poder pagar la, pues en ese momento va a tener 1.5, 3.1, 2.9 para pagar la deuda. Pero esto ¿por qué? Porque el Estado tuvo que embutirle, mal llamada la palabra, para que Colombia no pierda su reputación. Ahora, si nos vamos al escenario a la pregunta número 6, que es una donde hay que mirar los riesgos entre cuanto a lo que se invierte pues de construcción con relación a qué pasa si los túneles me aumentan un 150% el valor de lo que es. Hay un anexo en el documento que es el anexo número 6 en el cual habla de qué porcentajes asume el concesionario o el Estado, en este caso la ANI, para responder si llega a haber una subida. Entonces hay unos topes, lo que básicamente dice, hay un tope que pues, si se pasa del 100 al 110% de sobrecostos, usted como concesionario responde. En este caso vayámonos, por ejemplo, al año 1, que tiene 49.000 millones de pesos. Vamos a suponerlo. Si esta gente se equivoca, ellos tienen que responder con 490 millones de su bolsillo, porque es un privado y es el mismo riesgo que asume. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya no es el 110, sino es más del 110, o sea, el 140% de sobrecostos? Pues en ese caso estaríamos diciendo que, pues bueno, ellos pagan la otra mitad. O sea, el Estado estaría pagando el 50%, que serían más o menos aproximadamente 73.5 mil millones de pesos, y el Estado le ayuda con la otra mitad. Eso con el fin de evitar pues que el proyecto no se quede ahí volando y pues se pierda. Y el último, ya cuando ya, mejor dicho, se pasó el 150%, o sea, ya volamos, que es el caso que nos está presentando acá la pregunta, pues ¿qué pasaría? Pues que el Estado entra a responder por el 100%. Esto que implica como, digamos, como un margen de ganancia para el Estado. Que si llegas a ese tope es porque ya, pues obviamente el proyecto, o sea, el contratista fue totalmente ineficiente manejando el proyecto, pero el Estado se salva de algo, es que no, o sea, ya ayuda cuando es a lo último, el más crítico, porque ya tocó, pero antes de que llegue, pues obviamente el privado no quiere llegar hasta el último, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues comienza a apretarlo. O sea, esos 122.500 millones que se están generando de sobrecostos antes del 140% de sobrecostos, se los está perdiendo de la utilidad y de su ganancia del contratista privado. ¿Eso por qué? Como una manera de castigo, pues por darle mal manejo al proyecto, por no prever muchas de esas cosas o sobrecostos que tenía. Entonces, ¿qué es la idea de esa alineación? Que pues mucho, o sea, si la deuda se llega a pasar o ellos tienen sobrecostos,
pues ellos son los que van a tener que responder y por lo tanto el Estado se está salvaguardando más allá de que cuando ya llegó a lo último, pues el Estado se ve obligado a intervenir, pero más por la responsabilidad con los acreedores al proyecto que por querer hacer una obra de caridad con el ente privado, pues con el contratista, porque no debe ser así. Él debe garantizar y de suplir y de vigilar que esto se cumpla. Bueno, esta era la pregunta 7, pues yo básicamente no la analicé, digamos, en el proyecto porque pues me di cuenta hasta hace poco que solamente eran 6 preguntas, pero pues acá quedó analizado si lo quieren revisar, donde pues se habla pues, de esta gabela que se deja de los SMF, pues de los, no me acuerdo acá el nombre en este momento, para suplir esas, o sea, esas variabilidades de fluctuaciones que pues va a ser dinero que no se va a usar, pero que va a estar ahí. Pero pues digamos que yo no lo voy a abordar porque pues son 6 preguntas, digamos que ya acá sobra. Agradezco mucho su atención, espero pues ver sido lo más explícito posible. Eh, Quedo atento a, pues, a todas sus observaciones y muchas gracias.